Vale, entonces, les decía por el punto A, déjenme ver porque alguien pidió acceso, espérenme. Ahí está, por el punto A, les digo que pasa una familia de curvas que puede ser más horizontal o más vertical, como es el caso de la línea naranja que tiende a ser más vertical o la línea roja que tiende a ser más horizontal. Entonces, si hablamos de la línea horizontal, ¿qué pasa cuando yo incremento el precio? ¿Sí? Que paso del punto A, le incremento, vamos a decir, este costo al costo marginal de A, le cargo ese costo y entonces tendría esta proyección y llegaría aquí con la línea roja, ¿no? ¿Qué pasa respecto a la línea morada que teníamos? La proyección sería XR de rojo, ¿no? Que estaría por acá. Habría XR usuarios. Entonces, ¿qué efecto tuvo? Si la línea o la pendiente fuera más horizontal, ¿qué efecto tiene sobre la demanda? Respecto a la morada, ¿no? Si se va haciendo más horizontal, va incrementando. El impacto va incrementando, ¿no? O sea, la Sí. reducción, la reducción va a ser más grave, ¿no? Respecto a la línea morada. Si yo le aumento este monto de costo medio a costo marginal, el efecto va a ser XM aquí morado. Respecto al punto XA va a reducir este número de usuarios, ¿no? Pero si yo le incremento ese mismo número de esa misma tarifa o este mismo monto a la línea roja de demanda, entonces fíjense que va a reducirse hasta XR, que XR es un número de usuarios menor que X morado, ¿no? Entonces, entre más horizontal es, más es el impacto. ¿De acuerdo? Y entre más verticales, como es el caso de la línea naranja, si yo lo incremento del CM al costo marginal, o sea, este monto, va a pegar aquí y entonces casi voy a tener XB, ¿no? Sí. Entonces, voy a tener más usuarios si yo incremento este monto en la línea naranja que si lo incremento para la línea roja. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con el concepto de elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda me va a indicar, que no es otra cosa que la pendiente en el caso de una línea recta, me va a indicar qué tanto va a ser el efecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pendiente de una línea horizontal? Su coordenada X. Y, perdón. No, no, la pendiente de una línea horizontal, ¿cuál es? Totalmente horizontal. ¿Cuál es la pendiente? Estamos Cero. hablando de prepa, ¿eh? ¿Eh? Cero. Cero, ¿verdad? Sí. Y en el caso de la línea vertical, ¿cuál es la pendiente? Eh, 90. No, uno, ¿no? Bueno, sí. Ah, sí, bueno, sí. Sí, es que estoy pensando en grados, pero sí, seno de 91. Sí, entonces esa pendiente va a variar en el caso de la línea recta desde 0 a 1 y eso es los valores que puede tomar. Entonces, mientras ustedes tomen un valor de 0 a 1, conociendo el punto por donde pasa que ustedes elijan, puede ser este o el que sea, eh, van a definir cuál es la pendiente de esa curva para poder sacar la proyección
de cuál es el intercepto de esta ruta. Conociendo un punto donde se cruza con otra recta, ahí ustedes, con esa información, ustedes, y sabiendo que esta línea es una recta, ustedes pueden reconstituir esta función y determinan básicamente cuál es este extremo o el otro extremo. Teniendo dos puntos, pues ya trazan la línea, ¿no? De esa manera pueden construir la función de demanda. Ahora solamente vamos a resolver un caso lineal, ¿de acuerdo? Por simplicidad. ¿Sí? Sí. Entonces, conociendo la curva de demanda, entonces ahora lo que va a pasar es, ¿qué pasa si yo incremento el peaje a partir de este punto? Si lo aumento 1 peso, 2 pesos, entonces ¿cuántos usuarios voy a tener? Y según el número de usuarios va a ser la cantidad de ingresos, que está aquí representado. Si aquí en esta función o en este ejemplo, yo cobro todo este monto de peaje, entonces y tuviera este número de usuarios, XC, entonces ese rectángulo en amarillo, ese va a ser mi ingreso. Es lo que cobro de peaje por el total de personas que pagan ese peaje. Y que no es otra cosa que lo que esté al equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en la calle yo voy a ver este número de usuarios, los voy a aforar, o los voy a ver, o lo tendría que ver, y esto es lo que les voy a cobrar, lo que se ve hasta acá de altura de este rectángulo, y eso va a ser mi ingreso, el número de usuarios por lo que he cobrado de peaje, ese va a ser mi ingreso. Entonces, el juego de lo que se trata es, dado un punto y conocida la función de demanda, lo que voy a hacer es incrementando el peaje desde 0 hasta un cierto valor donde ya no haya usuarios para poder construir la curva. Esa curva se llama curva de ingresos, ¿no? Que es esta que está aquí. Entonces, yo voy a tener, o sea, lo primero que tengo que hacer, y es el ejercicio que van a realizar, es, ya tienen la curva de costo medio, ¿no? O deberían de tenerla con el ejercicio que hicieron. Lo que van a hacer es, van a definir un punto de esa curva que ustedes quieren analizar. Puede ser la hora pico, la hora valle, la que ustedes quieran. Y entonces la idea es cuál sería el peaje que maximiza el ingreso para esa hora del día, ¿sí? Ya luego, si quieren mantener ese peaje durante todo el día, pues será otra cosa y habría que calcular los efectos que tiene para los demás periodos. Pero hablemos aquí de este solo periodo, el que ustedes escojan. Vamos a suponer que el punto A es la hora pico. Entonces, este punto A, ustedes saben sus coordenadas, saben la ecuación de esta curva, y entonces pueden saber cuáles las dos coordenadas en ese punto, que sería la misma de esta curva. ¿De acuerdo? Conocido esta ecuación y el punto donde se cruzan, y suponiendo la pendiente, pueden calcular en qué punto cruzan. ¿De acuerdo? O simplemente pueden decir, pues hay tanto como XA máximo de usuarios, ¿no? 1.1, 1, lo que ustedes quieran. Pueden tener aquí, fijar este punto, y este sería un punto de la coordenada, o sea, tendrían dos coordenadas, dos puntos con sus coordenadas, calculan la pendiente y construyen una función. La otra opción es ponerlo en este otro extremo, decir, oye, lo máximo que puedo o que está dispuesta la gente a pagar a esa hora es tanto. Entonces conocen igual este punto, cuyas coordenadas serían X, costo máximo, y Y 0. Conociendo ese punto y conociendo este otro punto donde se intercepta, pues ya construimos la ecuación de esa función. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir en qué punto quiero analizar, y lo segundo es construir la función de demanda con alguna de estas tres alternativas. Una, fijo la pendiente, que debe estar entre 0 y 1, en el entendido que si más se acerca a 0 será más sensible mi número de usuarios, y si lo hago más cercano a 1 será menos sensible. Esa es la opción 1. La opción 2, defino cuál es el máximo o la tasa de ocupación máxima, y ahí mi coordenada va a ser X es igual a X máximo y Y 0. O
pongo en el otro extremo las coordenadas del costo máximo, que sería el eje de las X sería 0 y el eje de las Y costo máximo. Esas son las coordenadas de este punto y como conocen este otro punto, el que ustedes definieron, pues ya hacen su función. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, habiendo hecho eso, se trata de empezar a variar los valores de peaje. Entonces, si el peaje es 0, entonces, ¿cuál va a ser el número de usuarios? A ver si le entendieron. Ay, ya está, acabé. Si le entendieron y este fuera el punto A, ¿cuántos usuarios tendríamos si el peaje es 0? XA. XA, exactamente porque pues no les estoy cobrando nada y lo único que tendrían que pagar es su tiempo de recorrido, que es lo que hoy hacen, ¿no? Entonces no estoy cambiando nada. Entonces, si cobro XA más 1, estaría por aquí, si este fuera la unidad. Entonces tendría que ver, proyectarlo y entonces vamos a tener aquí un número de usuarios XA1, ¿no? Que corresponde al peaje de 1. Entonces, como tengo menos usuarios, voy a tener menores ingresos, ¿no? Digo, mayores ingresos. A ver, aquí si me regreso al ejemplo. Si el peaje es 0, voy a tener XA usuarios. ¿Sí? Es sobre la vía. Sí, Entonces, ¿cuál es mi ingreso? Multiplico el número de usuarios por el peaje. XA por 0, ¿cuánto es? 0. 0, entonces no voy a tener ingresos. ¿Sale? En el siguiente ejercicio le voy a subir un peso, por decir cualquier cosa. Ustedes le pueden subir 3, 5, lo que ustedes quieran. Le subo un peso. Si le subo un peso, entonces va a costar más y este equilibrio se va a mover hacia acá. Y va a haber XA menos 1 usuarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi ingreso? Pues XA menos 1 por un peso. Y luego lo siguiente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí cuando el peaje en este eje, el peaje es 0 y los ingresos son 0, ¿no? Es este punto que les acabo de comentar. Si aquí fuera el 1, entonces el peaje sería 1 y el ingreso sería 1 por el número de usuarios. Vamos a decir este punto. Y así van construyendo, van haciendo las coordenadas, variando los peajes y les tiene que dar una curva como esta. Es una parábola. Entonces, claramente ustedes ven que aquí hay un máximo, ¿no? Y ese Sí. sería el ingreso máximo que pueden recibir. ¿Por qué? Si yo cobro mucho más o se me pasa la mano, yo puedo cobrar 1,000 pesos, pero resulta que nada más tengo un usuario. Entonces mi ingreso va a ser de 1,000 pesos, quizá por acá, ¿no? En este otro extremo donde está, donde dice peaje. Sí, voy a recibir 1,000 pesos, pero resulta que si yo cobro 50 pesos y voy a tener 500 usuarios, entonces 5 pesos por 500 usuarios son 2,500. Voy a tener más ingresos que cobrarle a uno solo 1,000 pesos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces en la secretaría necesitan esta curva para saber cuál es el peaje y les van a decir que ustedes no nada más necesitan maximizar el ingreso, sino también maximizar el número de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que represento en esta gráfica? En una doble escala, porque si aquí fueron ingresos, de este lado le puedo poner la escala de número de vehículos, ¿no? Esta que va disminuyendo. Entonces, cuando yo no cobro nada, pues tengo XA vehículos, si fuera el ejemplo, que es lo más grande. Y luego le cobro un peso, disminuye. Y le cobro 2 pesos, disminuye, disminuye. Le cobro 1,000 pesos, ya no tengo a nadie. ¿Sí? Entonces, si ustedes muestran esta gráfica de ingresos y número de usuarios, la secretaría les va a decir, oye, pero la autopista no nada más para que tú maximices tus ingresos, sino también para que atiendas más usuarios. Entonces te va a pedir que no cobres la tarifa que te maximiza el ingreso, sino un poco menos. ¿Para qué? Para que atiendas la mayor cantidad de usuarios, pero sin comprometer tu equilibrio financiero. ¿Sí? Entonces, te va a pedir, necesita esta curva para tener la referencia, va a revisar las carreteras, cuánto de la región, cuánto cobran. Entonces te va a decir, bueno, pues más o menos ponle esto, ¿sale? Y es así como se fijan las tarifas en el caso de las autopistas.
Ya lo demás no le hagan caso porque ya es complicarles más la vida, ¿no? Lo demás es una extensión que hice de este modelo. No le hagan mucho caso, tiene que ver con costos de mantenimiento y demás. ¿Sale? Entonces, esta curva es la que hay que construir. Y aquí es la tablita que ustedes tienen que hacer. ¿Cuánto es el peaje? ¿Cuánto es la demanda? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Cuánto es el costo medio? ¿Cuánto es el costo marginal? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? ¿Sale? Entonces necesitan de la función ¿Estaba de tiempo de proyectando alguna recorrido, tabla, construyen... doctor? ¿Perdón? ¿Está proyectando alguna tabla? Es que ya no se ve ninguna presentación. Ay, no me dicen nada, pues yo me sigo. O no están poniendo atención o no sé dónde andan. Pues si yo no estoy hablando como loco y no me entienden. Ahí está la presentación. No sé en qué momento se perdió. Unos segundos antes, no sé, 20 segundos. Ah, ok, entonces sí estaban viendo la curva. Sí, Ah, fue cuando le quité las líneas, vale. cuando dijo que no le hiciéramos caso a la otra gráfica Ok, listo, del mantenimiento. vale. Entonces, lo que tienen que construir como tarea 2 es los peajes, variándolo desde 0 hasta donde lo aguante, más o menos que les forme, lleguen al máximo y un poco más, incluso hasta donde ya no hay usuarios. O sea, el X al final es un número entre el 0 y el 100%, pero como es lineal, pueden pasarse del 100%. Entonces pónganle, no sé, máximo 150%, ¿no? No vamos a ver el efecto real porque tendría que ser una curva de grado mayor a 1 para verlo, ¿no? Pero les digo, se trata de los conceptos, no se trata de hacer exactamente lo que sucede en la realidad, ¿no? Porque si les complico las ecuaciones, eh, les voy a complicar la vida, ¿no? Así que mantengámonos en la parte lineal. Así que X lo pueden llevar hasta 1.5 como máximo. Entonces aquí prueban el peaje, lo van cambiando según la función que ustedes tengan. Van a poner cuántos usuarios tendría X, que X va a ser un número entre 0 y 1.5, que eso lo tienen que calcular con la función de demanda y el peaje. Luego multiplican el número de usuarios, estos que les salen aquí, por el ingreso, por el peaje, o sea, esta columna por esta y les va a dar el ingreso. Luego evalúan una función de costo medio en ese punto de demanda X y esa misma función y la función de costo marginal a ese mismo punto de X, ¿no? Que X va a ser variable en función del peaje que ustedes pongan. Y al final, pues, ¿cuál es la diferencia entre el costo medio y el costo marginal, ¿no? Para ver qué tanto se está pagando de los costos marginales. ¿Sale? Sí. Esto pueden hacerlo como diferencia. Bueno, aquí yo le puse costo marginal Ajá, menos está el costo medio invertido, que... ¿no? Ajá. ¿Mande? Ahí está invertido, no es marginal menos medio. No, porque el marginal es más grande. Costo marginal menos el costo medio menos lo que pagas de peaje. O Ah, sea, ok. esto, lo que quiero que me muestren es, este es el costo medio, lo que ya Ah, ya. pagas Sí. de recorrido más el peaje, y la diferencia es lo que no estás pagando, Sí, digamos la que va línea, a ser lo de la este línea, hueco, ¿no? ajá, lo de la verde menos la azul cielo. Sí, así es, menos el peaje, ¿no? Entonces, esto que dejas de pagar o que te hace falta pagar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pues no, doctor, porque o sea, vamos a seguir con la función que, bueno, vamos a darle continuación al ejercicio anterior y ya con este se va a hacer como una tabla tabuladora para sacar los costos. Ujú. Ok, bueno, pues eso es lo que les encargaría hacer. Y esta sería la tarea 3. No las he puesto todavía, pero lo voy a hacer esto. Este fin de semana me pongo al corriente, ¿no? ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor, ya solo si en el transcurso de hoy o del fin de semana, si sube el video para ir como guiándonos también si llegáramos a tener
alguna complicación y si algo se nos complica, pues ya creo que le estaríamos mandando un mensaje al grupo. Ok, listo. Entonces, pues dejamos aquí la sesión. Déjenme ver si me queda algo aquí en el tintero. No, no, eso ya es otro tema. ¿Sale? Entonces, dejamos hasta aquí la parte, ya vimos un poco de la modelación completa. Esto fue oferta y demanda, un poco de economía de transporte. Y lo que sigue es, nos metemos al tema de la asignación, ya que la idea es que en la semana del 27 y 26 y 27, a ver cómo estaba, 3, 4, 10 y 11. ¿Cuándo acaba el semestre? Me parece, doctor, que acabamos la semana del 10 y 11 de diciembre. ¿Así? ¿Y Ah, luego ah, qué ah, tienen ustedes? pues ya cerraría el curso. Ya, Ujú. El semestre es la última como asignatura tal del semestre. termina me parece que el día, que el día 11 para nosotros, pues, pero ve que la primera sesión o el primer fin de semana no lo pudimos tener por, Ajá. por estas... Era un error en la coordinación, pero tengo entendido que se termina el 11. Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener las últimas 5 sesiones serían con un instructor que va a ver el tema les va a enseñar el tema de Transcat y la tomaría, o sea, ustedes yo les evalúo hasta el 11, ¿no? Ustedes de la maestría. Y nos vamos a seguir el 17 y el 18 para recuperar esa semana, pero ya sería con este curso. Ah, ¿Sale? sí, doctor, no, Correcto, no hay doctor, como problema. usted diga. Sí, no. Entonces, 17 y 18, para que lo vayan anotando, serían la sesión de recuperación ya no oficial, porque yo ya tendría que haber evaluado y mandar calificaciones. O no sé, yo tengo un margen, no sé cuándo me cierran eso, pero en fin, lo arreglamos, ¿no? Pero lo que voy es, tenemos sesión 17 y 18 de diciembre, el día 11 sábado, el día 3 y 4 viernes y sábado. Y la sesión, ahí sí son 4 horas el viernes y 4 horas el sábado, a menos que me digan que lo quieren separar o hacer de otra forma. Por mi parte, doctor, sí se me facilita más así viernes y sábado y amplio, porque pues entre semanas y de repente ahí en la oficina nos ponen actividades todavía un poco Ujú, prolongadas. ujú. Entonces, si fuera así, pues a mí sí me conviene. ¿En qué horario? No, pues el viernes yo tengo disponible todo. De hecho, tengo permiso incluso de asistir a la universidad. Ok. ¿Y Oscar? Para lo del curso, pues igual, bueno, el 17 en la tarde, como a la hora habitual de clases, a las 5 podríamos empezar. Lo que pasa es que a mí en el trabajo, viernes sí asisto, pero trabajo mediodía, entonces me estoy desocupando como a la 1 de la tarde, más o menos. Pero sí, a mí se me facilita más después de las 5 o después de las 4 incluso. Ok, pues si quieren de 5 a 9, ¿está bien? Va a ser por videoconferencia. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. ¿Sí? Ya Sí, no hay sería, Eh, problema. digamos, ¿Las la demás entrada. personas está bien de 5 a 9 o de 4 a 8? Sí está bien. De Está bien. De 5 a Doctor, 9 está bien. Ok, bueno, pues entonces queda de 5 a 9 y el sábado, ¿a qué horas a qué horas? el sábado no hay problema. Nada más, doctor, preguntarle, ¿estamos hablando específicamente del 17 o ya de todas las sesiones que faltan? No, nada más de las sesiones del 3, 4, 11, 17 y 18. Ah, correcto. No, sí, está bien.
Entonces, ¿el sábado de a qué horas? ¿De 9 a 1? Sí, sí, bueno, por mi Sí. parte está bien. Yo el sábado puedo disponer todo el día. Ok, ¿y no se les hace pesado 2 horas? Digo, Bueno, sí, 4 horas sí, un seguidas. poco. Yo preferiría que hiciéramos una pausa, que empezáramos a las 4. La primera pausa la hacemos a las 2 horas, o sea, de 4 a 6, media hora de pausa. Sí, Y de 6:30 a 8:30, ¿no? correcto, sí, a mí me parece bien, no tengo problema. O de 4:30 a 6:30, la pausa de 6:30 a 7 y de 7 a 9, como usted me diga. Está mejor la opción anterior, la de iniciar a las 4 para las 6, 6:30, tomar media hora de descanso y después continuamos. Sí, ok. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre ese horario? No. Entonces partimos también así el sábado. De 9 a 11, 11:30, de 11 a 11:30 hacemos una pausa, de 11:30 a 1:30, ¿no? Sí, Correcto, doctor, sí. sí. Sí, porque, o sea, me pongo en el lugar del instructor y de ustedes y estar escuchando el mismo rollo y estar atentos 4 horas seguidas, bueno, yo la verdad no puedo, no sé, a lo mejor ustedes sí, yo no. Así que lo hagamos así entonces. Anótenle ahí que a partir del 3, la sesión del 3, 4, 11, 17 y 18 son de 4 a 6 a las 6, pausa de 6 a 6:30, segunda parte de 6:30 a 8:30. El sábado arrancamos a las 9 a 11, pausa de 11 a 11:30 y de 11:30 a 1:30 sería la segunda parte de esa sesión. ¿Sale? Sí, doctor, y nada más una última pregunta. El día viernes 10, ¿cómo sería? El ¿O no viernes habría? 10 no habría sesión. Ah, correcto, sale. Y bueno, ya digamos que la siguiente semana la tenemos igual a las 8 de la noche. ¿Cuál es la siguiente semana? Estoy hablando de... es que estoy aquí metido en diciembre. ¿Estás hablando del 22 al 26? ¿La que viene? Ajá, exacto. Octubre, Del 22 al noviembre. 26, no sé cuál es Exacto. esa. O sea, esta semana que entra, Ajá, ¿no? la Ajá, próxima, esta ajá, semana que la entra. consecutiva. Yo creo que vamos a seguir como vamos, Ujú. Ujú. o sea, menos que me digan lo contrario. ¿Está bien? Eh, a mí me parece que clases de 1 hora y media son todavía razonables, ¿no? Y sobre todo que estamos viendo temas bastante áridos y nos falta avanzar mucho para que ustedes tengan una base para la parte del curso de modelación y no lleguen tan desprotegidos, ¿no? Correcto, Así doctor, sí, que está bien. la idea es que podamos avanzar como lo estamos haciendo ahora. Ahora no hay puente, así que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y cerramos el sábado. Sí, Sí, ¿Sale? sí, Entonces, doctor. sí, doctor. yo me voy a dedicar y les voy a pasar un documento que les pido que lean sobre el tema de la asignación. Y toda esta semana lo vamos a ver sobre los modelos de planeación de transporte y la asignación. Ok, Y veremos algo de transporte público, porque eso es lo que van a hacer en el curso. Ya luego les paso el contenido del curso de Transcat, ¿no? ok. Correcto. Les vamos a pasar también unos videos para cómo instalar la versión 4.5. Es un crack, no es la versión, digamos, autorizada, pero porque La, cada la de licencia de licencia. esas tiene un costo muy alto. Pero el instructor dijo que iba a pedir a la empresa que se llama Caliper que nos prestara unas licencias por unas semanas o algo así. Pero eso no es un hecho, ¿no? Entonces, yo prefiero que arranquen con la versión 4.5. Igual antes del 4, en la semana del 29 en adelante, igual nos ayuda Janet y Rocío a darnos una presentación de cómo es un sistema de información geográfica, porque están muy ligados, ¿no? Entonces,
ese sistema de información geográfica lo pueden dar en los programas que ellos utilizan para que no sea muy complicado. Tenemos ya el material preparado, nada más es que ellos lo revisen y nos puedan explicar esa parte, ¿no? Para que todos aquí presentes tengamos elementos de cómo opera un sistema de información geográfica, cuál es su lógica, y entonces cuando sea el curso, pues ya no nos agarren así como que todo nuevo, ¿no? Ya ustedes tengan ciertos elementos y vamos a definir un proyecto que van a hacer con el Transcat, uno muy sencillo, para que apliquen lo que van a aprender en el curso. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. Bien. Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería comentar. ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, ya nada más por último, doctor, si también nos apoyaría para grabar las sesiones con el instructor o si sería otra plataforma o quién tendría el control de esas sesiones. No hemos definido cuál sería ¿cómo se llama? La herramienta, yo creo que sería esta, pero yo ya me pondré de acuerdo con las demás personas que están tomando el curso para dejarles todo preparado, ¿no? Ok, Pero está yo bien. estaré ahí al inicio, pues, para arrancar las sesiones, resolver cosas y demás, y ya luego incluso los acompañaré en alguna parte, y y igual yo les dejo la función, no sé, hablaré con el instructor para ver cómo lo resolvemos, pero eso es un tema menor, digamos. Sí, doc, yo se lo pregunto porque pues ya ve que cuando es ya tema de programación o de pues, aprender un software, pues de repente a veces hay un paso sencillo, ¿no? Que a veces uno no lo ejecuta bien y por ese paso ya uno ya no avanza. Sí, hay unos manuales que les vamos a pasar toda la información de cómo operan. Depende de la versión que vayamos a utilizar, pues es el manual. Y hay varios manuales, hay varios documentos que pueden ir leyendo para que vean cómo se hacen las cosas. Realmente no es complicado. El tema justamente es saber qué botón apretar y dónde están los botones, ¿no? Exacto. Y la otra es tener el conocimiento técnico de qué estamos haciendo, ¿no? Porque recibir indicaciones, aprieta y suma y no sé qué hace el botón, pues eso puede ser muy fácil, ¿no? Seguir instrucciones. El problema es cuando tú tienes que resolver el problema, entonces ahí cómo le hago. Porque ya me salí del caminito que me enseñaron, ¿no? Entonces ahí ahora cómo regreso. En fin, pues no es una cosa sencilla, pero de eso se trata, ¿no? De los retos aquí. Pues no, la idea no es que más bien, la idea es que ustedes sean autónomos, ¿no? Ese siempre es mi objetivo. No quiero crear dependencias, sino que las personas sean autónomas. Ok. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor, Listo. Pues muchas gracias. Más tarde les subo los videos. por favor. Sí, por favor. Y para los demás, pues nos vemos en un rato por allá. Gracias. Nos vemos. Sí, ingeniero. Hasta luego, doctor, buen fin de semana. Igual. Igualmente. Adiós.